Unidad 5, los valores corrientes. 5.1. Los valores corrientes, concepto. Importancia. Grado de objetividad que exhiben. Concepto. El valor corriente de un bien es el que éste tiene a la fecha de la evaluación, para el ente emisor de los informes contables. También es llamado valor de mercado, presente o del día. Para medirlo, debería considerarse su relación con el proceso de generación de resultados. Cuando éste no está avanzado, lo lógico sería considerar el costo de reposición. Si un bien puede ser comercializado fácilmente, se considera su VNR, aunque algunos prefieren considerar su valor razonable, el cual incluye los gastos de comercialización. Importancia. Miden y proporcionan datos de la realidad y del momento de la medición. Reúnen la cualidad de actualidad y derivada de ella, la de utilidad. Los VC son siempre representativos de la realidad económica a un momento determinado. Hasta hace un tiempo, el valor corriente era el criterio general de evaluación para activos y pasivos conforme el modelo contable de la RT10, la cual puntualizaba que debía ser adoptado en la modalidad que mejor satisfaga los objetivos de los EECC, atendiendo a las circunstancias y a los elementos a evaluar con el límite del valor recuperable. Objetividad de los valores corrientes. Según la RT16, se considera que una medición es objetiva cuando varios observadores que tienen similar independencia de criterio y que aplican diligentemente las mismas normas contables, arriban a medidas que difieren poco o nada entre sí. Para algunos autores, los valores corrientes no son objetivos, y en cambio los valores históricos sí lo son. Conforme las cualidades de la información podemos decir que la información contable es objetiva si es preparada sin prejuicios. Informa los acontecimientos lo más fielmente posible. No se deforma o acomoda la información favoreciendo los intereses de un sector de usuarios. Lo aconsejable es fijar normas de evaluación que sean claras para el tratamiento de las distintas situaciones, restringiendo de esta manera criterios alternativos para un mismo tipo de bien, a menor cantidad de criterios alternativos de evaluación mayor objetividad. De todos modos no siempre corresponde acotar las alternativas, sino que hay que analizar profundamente cada situación en particular, para poder exponerla de tal modo que represente adecuada y prudentemente la realidad económica. La falta de objetividad en algunos casos puede derivar de la parcialidad o falta de neutralidad del preparador de la información contable. Sin embargo, debemos tener presente, que el valor corriente, en cierta forma es subjetivo y puede ser distinto con relación a un mismo bien para dos entes. Esta subjetividad, a menudo queda en evidencia por el hecho de que dos empresas que realizan la misma actividad, suelen tener distintos costos de reposición, en relación al mismo bien, porque acceden a mercados distintos, tienen proveedores diferentes, adquieren en volúmenes diferentes de bienes en cada operación de compra. 5.2. Valores corrientes en general para activos y pasivos. Medición del valor razonable en las normas internacionales. Valores corrientes en activos y pasivos. Activos. Moneda nacional, valor nominal. Bienes de fácil comercialización, VNR. Créditos en moneda que no sean de fácil comercialización, al valor descontado de los flujos a recibir. Si hubiere un mercado para la venta del crédito, se considera la tasa de interés que se aplicaría en dicho momento a una operación de venta. Si no existiere, se depuran los importes y momentos de los flujos de fondo a recibir para considerar probables incobrabilidades y moras, y se aplica una tasa de interés para operaciones de poco riesgo a las cifras depuradas. Créditos en especie o servicios, VC de los bienes a recibir. Bienes de cambio con proceso de producción prolongada y venta asegurada, proporción del VNR atribuible al esfuerzo ya realizado. Bienes producidos para consumo propio, costo de adquisición de los mismos bienes en el mercado. Terrenos, a precios corrientes de unidades de la vecindad, corregidos en su caso para considerar mejoras. Si son para uso en la explotación, agregar los costos adicionales necesarios. Por periodos no muy largos se puede estimar sobre la base de la tasación anterior reexpresada por un índice de precios específico. Edificios, si se tienen como inversión, a su VNR. En los restantes casos, al costo de reproducción de su capacidad de servicio. Por periodos no muy largos se puede estimar sobre la base de la tasación anterior reexpresada por un índice de precios específico. Otros bienes tangibles de uso y similares, si hay un mercado de bienes idénticos o similares con similar o menor grado de uso,
al costo de reposición del mercado correspondiente. Si no existiese, al del mercado de bienes con similar capacidad de servicio, si fuese de distinta capacidad, se corregirá esa diferencia. Si no se da ninguno de los casos anteriores, al último VC conocido, indexado mediante el IP específico menos la depreciación del bien por el intervalo. Intangibles vendibles por separado, a sus precios de transferencia, de difícil obtención cuando los cambios de titularidad son poco frecuentes. Intangibles no vendibles por separado, de acuerdo al valor del ente emisor de los informes contables, de muy difícil obtención. Participaciones permanentes en otros entes, que no sean bienes de fácil comercialización de acuerdo con el valor de esos entes, de muy difícil obtención. Pasivos. Obligaciones de entregar moneda, valor descontado de los pagos futuros a efectuar. Obligaciones de entregar bienes que están en el activo, al VC de los bienes más costos de ponerlos a disposición del acreedor. Obligaciones de entregar bienes de fácil adquisición, costo de adquisición de los bienes más costos de obtenerlos y ponerlos a disposición del acreedor. Obligaciones de entregar cosas a producir y prestar servicios, criterio que resulte coherente con el aplicado para la medición contable de los activos relacionados. Medición del valor razonable en las normas internacionales. La NIF 13 define valor razonable como el precio que sería recibido por vender un activo o pagado por transferir un pasivo en una transacción ordenada entre participantes del mercado en la fecha de la medición, es decir, un precio de salida. Esa definición de valor razonable enfatiza que el valor razonable es una medición basada en el mercado, no una medición específica de una entidad. Al medir el valor razonable, una entidad utiliza los supuestos que los participantes del mercado utilizarían al fijar el precio del activo o pasivo en condiciones de mercado presentes, incluyendo supuestos sobre el riesgo. En consecuencia, la intención de una entidad de mantener un activo o liquidar o satisfacer de otra forma un pasivo no es relevante al medir el valor razonable. La NIF explica que una medición del valor razonable requiere que una entidad determine lo siguiente. El activo o pasivo concreto a medir. Para un activo no financiero, el máximo y mejor uso del activo y si el activo se utiliza en combinación con otros activos o de forma independiente. El mercado en el que una transacción ordenada tendría lugar para el activo o pasivo. Y la S, técnica, S, de valoración apropiadas a utilizar al medir el valor razonable. La S, técnica, S, de valoración utilizadas deberían maximizar el uso de datos de entrada observables relevantes y minimizar los datos de entrada no observables. Los datos de entrada deben ser congruentes con los datos de entrada que un participante de mercado utilizaría al fijar el precio del activo o pasivo. 5.3. Determinación de los valores corrientes según la naturaleza de los elementos patrimoniales en particular. No hay un único valor corriente para todos los elementos del patrimonio, sino que hay que tomar en cuenta las características de cada uno de ellos. Así, se distinguen los siguientes. Valor neto de realización, VNR, precio de venta del bien menos los gastos directos que requerirá su enajenación. Los gastos directos son los que se identifican con cada venta en particular, por EJ. Comisiones de vendedores. Este criterio resulta apropiado para bienes de fácil comercialización, como ser moneda extranjera, títulos Couta y Savals, metales preciosos, cereales tipificados, etc. Costo de reposición o de reproducción, se entiende por tal lo que costaría volver a adquirir un bien o volver a fabricarlo, sobre la base de los precios vigentes al momento en que se hace la medición. Este valor suele ser utilizado para activos cuyo destino final es la venta, pero que requieren todavía un esfuerzo para concretarla, como ser la mayoría de las mercaderías de reventa que puedan requerir de publicidad, exposición en vidrieras, equipos de promotores o vendedores, etc. Valor actual, este se entiende en el sentido que se le asigna en matemática financiera, o sea, el valor hoy de un importe a percibir en el futuro. A este valor se llega deduciendo de la suma a recibir en el futuro, los intereses por el periodo que media hasta su liquidación. Es de aplicación a créditos y deudas y parte del supuesto lógico de que una cantidad de dinero a recibir dentro de un tiempo vale menos que el mismo importe disponible hoy. Valor patrimonial proporcional, es la parte del patrimonio neto de la empresa emisora que corresponde a una tenencia accionaria. Se aplica para evaluar participaciones permanentes en empresas en las que se tiene control o influencia significativa en sus decisiones. 5.4. Efectos patrimoniales y en los resultados derivados de la aplicación de valores corrientes.
Caracterización del resultado por tenencia. La asignación de resultados a diversos periodos. Dado un cierto criterio de mantenimiento del capital, la utilización de valores corrientes solo modificará el importe de resultados atribuidos a cada ejercicio, pero no el total de ganancia en la vida de la empresa. La utilización de valores corrientes anticipa el reconocimiento de la ganancia, a través de los resultados por tenencia, pero la ganancia total es igual aunque se utilice el criterio de valores históricos. Este reconocimiento se debe a los distintos momentos en que se reconoce el ingreso. Estos son: la compra del bien, el aumento del valor del bien, la venta del mismo, la cobranza. Ninguna postura espera al momento 4, ya que la contabilidad utiliza el criterio de lo devengado y no el de lo percibido. El criterio de evaluación al costo original reconoce el ingreso en el momento 3, cuando hay una transacción firme y jurídicamente concluida. En cambio, al utilizar valores corrientes, se reconoce el ingreso en el momento 2, y también al momento 3 de la venta del bien, pero por la diferencia entre el precio de venta y el último valor cotizado, en vez del de adquisición. Los resultados por tenencia son las diferencias entre sucesivas medidas contables de un mismo activo o pasivo, atribuibles a causas distintas o a algún cambio de condición. Sus causas habituales son las modificaciones de precios de activos y pasivos, incluyendo las monedas extranjeras. No se producen RXT por la mera reexpresión monetaria de una medida contable anterior, ya que ello solo cambia la unidad de medida. Cuando el criterio de capital a mantener es el financiero, las ganancias y pérdidas de tenencia deben asignarse al resultado del ejercicio, pues son variaciones patrimoniales no originadas en aportes o retiros de los propietarios. Cuando el capital a mantener es físico, los RXT de los bienes necesarios para mantener la capacidad productiva deberían considerarse ajustes al patrimonio invertido, imputándose a la reserva para mantenimiento del capital. Los restantes integrarán el resultado del periodo. 5.5. Aceptación de los valores corrientes en la doctrina y en normativa contable argentina. Durante mucho tiempo las normas contables requerían mediciones a sus costos históricos. En Argentina, se dejó esto de lado cuando se dictó la Resolución Técnica número 10, que exponía como criterio de evaluación general los valores corrientes en la modalidad que satisfaga mejor los objetivos de los estados contables, atendiendo a las circunstancias, a los elementos a evaluar y teniendo en cuenta el límite de los valores recuperables. Luego la Resolución Técnica número 12 dispuso el valor descontado para créditos y deudas, quedando así, los valores corrientes limitados a los bienes de cambio de fácil comercialización y las cuentas a cobrar de fácil enajenación planeada y posible. Finalmente, la Resolución Técnica número 17, adoptó el criterio general de utilizar valores corrientes solo para los bienes cuyo destino es la venta.